delicia oler napalm por la mañana. Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola condenado, hola condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Hola confinados, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. Estamos viendo imágenes correspondientes al domingo 26 de abril de 2026, en el tercer domingo de Pascua. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. Este 26 de abril de 2026 el santoral celebra, entre otros, a San Isidoro de Sevilla, que fue un obispo católico, erudito hispano de la época visigoda. Fue obispo de Sevilla durante más de 3 décadas y es venerado como un santo de la Iglesia Católica y está considerado como el último padre de la Iglesia de Occidente. San Isidoro de Sevilla, ora pro nobis. Y en la lectura del Evangelio de hoy pues nos lleva a San Juan en una lectura que nos dice que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por su nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando las ha sacado, todas las suyas camina por delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, pues Jesús nos propone ser el buen pastor para distinguirlo de los ladrones y de los bandidos. Saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? ¿Se quejan mucho de que montáis en bici? ¿Os quejáis vosotros quizás de que las montáis poco? A las bicis me refiero. Las personas que tomaron la salida este día 26 de abril fueron las siguientes: en total 9 personas. Javi Astaná, Enrique Borata Cantos, Millán Lagonero Boletus, Benito Pérez, Abel, Tommy, Martín Adán, Antonio Queiruga y este humilde cronista. La salida de este domingo 26 de abril estaba convocada en el Barrio Verde y el recorrido propuesto era el siguiente: salida por la carretera de Ajalbir, llegamos a Ajalbir, Cobeña Algete, Fuente el Sázal Alpardo, Valdeolmos, Cruce del Casar, Las Castillas, Ribatejada, Serracines, donde está el avituallamiento, Fresno de Torote, Daganzo, Alcalá y Torrejón. Total, unos 80 kilómetros. Salimos 7 de los 9 corredores nombrados. Tommy había ido a la salida a la Avenida de la Constitución y tras una llamada le esperamos en la rotonda del INTA. Por su parte, Martín Adán se unió más tarde al grupo. Subimos a Jalbir sin entrar en Daganzo, nos desviamos por la carretera M100 para bajar rápido y enlazar con la salida de Daganzo hacia Algete por la M103. Tras superar la siempre peligrosa rotonda de Algete, continuamos hasta Fuentelsal de Jarama y hacemos un giro a la derecha para tomar la carretera M112 con destino al Alpardo y M123 con destino a Valdeolmos.
en constante subida, donde la carretera, al introducirse en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pasa a llamarse carretera CM111. Llegábamos así al cruce del Casar tras sufrir bastante en la subida. Quedé en último lugar, como casi siempre, y en el cruce giramos a la derecha y tomamos la carretera nacional 320 en sentido a Las Castillas, y ya en bajada giramos a la derecha en sentido sur para tomar la carretera madrileña M113, si bien antes de llegar a Ribatejada seguimos en territorio manchego García Pajeño. Superamos la población de Ribatejada y rápidamente llegamos a la parada del café en el bar Niza de Serracines, donde enlaza con el grupo Martín Adán. Tras el almuerzo continuamos por Fresno de Torote y al llegar a Daganzo, Martín y Conde marchan directos a Torrejón por Ajalmir, mientras el resto, 6 corredores, tomamos la carretera M118 sentido Alcalá de Henares, donde la carretera se vuelve a llamar después M100 con formato de autovía, sin señal expresa de prohibición de bicicletas. En fila de A1 y con toda la precaución marchamos unos kilómetros por esta autovía hasta que Abel y Benito deciden marchar hacia la carretera de Mejorada y el resto, 4 corredores, por La Garena. Javi se marcha a su casa por otro camino y quedamos 3, Millán, Enrique y yo, que entramos a Torrejón por el desvío del hospital. Poco después, cerca de la entrada de Torrejón por la carretera de la base, veo allí a Martín Adán que se queja de ligero mareo por dolor cervical, pero indica que no hay nada grave. Y así concluye nuestra ruta de este domingo 26 de abril de 2026 con unos 78 kilómetros en un tiempo de 3 horas y 30 minutos. Nada más que contar de la crónica, hacemos una pausa y continuamos. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda el cacaíto, ¿qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. A partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes, socialdemócratas, deciden irse o bajar el volumen para evitar sarpullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, en caso de que no quieran estar viendo y escuchando este programa, pueden escuchar programas como los de Julia Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de La Secta, Teta 5, La 4, como El Rojo Vivo o Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, de Evaristo Meijide o Risto Mejode, La petarda de Carmen Chaparro, El hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza española, los informativos del progre indeseable Rodrigo Blázquez, periodismo de rodillera y sumisión como el que practica Silvia Inchaurronto, Obediente con honor. También pueden irse a disfrutar de programas como los de la señora de los labios recauchutadas, llamada Susana Griso, indigna hija del gran investigador de CSI Las Vegas, Grison, y su asqueroso colaborador Tony Bolaños, progre sarnoso, con programas como los de Sonsoles Ónega también, hija de un activo franquista hasta el año 75 y franquista
antifranquista hasta la muerte en este año 2026. Quiero recordar también a Elisa Beni, pedorra equiparable a la directora del Plural Digital, Angélica Rubio, Esther Palomera, Carmelo Encinas, que no sé si es que ya se ha jubilado, pero hace mucho que no lo veo, petardas verduleras como Ana Pardo de Vera, la zumbada y emporrada esa de Podemos Cristina Fallarás, Marta Nebot, que opina que celebrar el Día del Hombre es como celebrar el Día del Terrorista, así lo dice. Cómo no mencionar a la tal Sara Pérez Santaolalla, con muy buen escote y pocas ideas en la cabeza. También pueden sentarse a ver la tele de todos, Radio Televisión Española, Telepedro, con una parrilla que comienza con Silvia Inchaurrondo, lo continúa Javier Ruiz, el educadito, Javierito, Marta Flitsch, Gonzalo Miró, Jesús Cintora, con lengua viperina, para centrarse en el adoctrinamiento, La Noche de Javier Fortes. Ya saben que este programa, que están escuchando ahora, que dirige este viejo lesbiano, va dirigido a aquellos que el sistema califica como machirulos, heteropatriarcas, opresores o fascistas. Por lo tanto, antes de aullar con furia porcina sobre los comentarios y opiniones vertidos en este vídeo, le aconsejo que lo deje, que se vaya, que apague el YouTube y se vaya a otra plataforma. ¿Cómo no acordarnos también de Àngels Barceló, que es la que nos da a los habitantes de este país el carné de demócrata o el carné de fascista? Y también destacados apesebrados como el tal Alán Barroso, Alán Penoso. Ay, madre. En fin, hay aquí una cantidad, un elenco de gente que no puedo con ella. Así que, antes de empezar con los temas que vamos a tocar, pues hacemos una pausa. Sí que me gustaría recordar, aunque no voy a profundizar en ello, que en este día 26 de abril de 2026 se cumplen 40 años del accidente de Chernóbil, 40 años del desastre nuclear más voluminoso de la historia. Y como no, se da en un ambiente socialista, en un ambiente comunista, en un ambiente de ley de silencio, de terror. Y eso es lo que llevó a que el desastre fuese de tan grandes magnitudes, porque no se quiso atajar la verdad y con mayor brevedad empezar a desalojar población, empezar a avisar a los países vecinos y empezar a mantener o a hacer llegar ayuda para sofocar ese desastre. 40 años del desastre de Chernóbil, cuya nube radioactiva pues también llegó a España, por mucho que nos digan que no llegó. Sí que llegó. Y cuántos familiares lo habrán pagado con enfermedades incurables que no sabemos cómo llegan, y quién sabe si es que no tenían ciertos materiales radioactivos en su interior. Ahora sí, hacemos una pausa. Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo, y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Crónicas de un occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad.
Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en ediciones Sierra Norte Digital. Bien, pues aunque la semana pasada dediqué bastante tiempo a comentar entre los asuntos de la semana el de la detención y condena por juicio rápido del ciclista Óscar Freire, haciendo una serie de valoraciones, ese mismo fin de semana, el sábado, creo que era día 21 de marzo, perdón, estamos en abril, creo que era el sábado 18 de abril, se celebró la final de la Copa del Rey de fútbol entre los equipos Atlético de Madrid y Real Sociedad de San Sebastián. El partido se celebraba en el estadio de Sevilla, no sé si se llama Estadio de la Cartuja o algo así. Y bueno, pues el ambiente debería haber sido cordial entre dos aficiones, pero parece ser que no. Hemos podido ver vídeos en los que por la autovía de camino a Sevilla, dos furgonetas de color negro o azul oscuro procedentes de San Sebastián, al ver a una autocaravana en la parte de atrás llevaba una bandera de España con el escudo del Atleti, pues estos tíos de las furgonetas negras se dedicaron a increparle y a hacer movimientos con su vehículo tratando de echarle de la carretera, lo cual supone pues un delito contra la seguridad del tráfico. Aunque esto pueda ser anecdótico, pues sí que quiero comentarlo. El partido, pues al final la Real Sociedad se llevó el triunfo en la tanda de penaltis, vuelve la leyenda del Pupas, que llega a las finales y las pierde, y lo destacable, como en tantas ocasiones en las que participa en este tipo de finales deportivas de la Copa de España, en un momento llamada Copa de España, Copa del Generalísimo, Copa del Rey, pues cada vez que llega un equipo de una región de las llamadas traidoras, como puede ser de las Vascongadas o de Cataluña, Barcelona, Real Sociedad, Athletic de Bilbao o incluso el Atlético de Osasuna, hace pocos años también en una final en Sevilla igualmente, pues se producían al momento de tocar los acordes del himno nacional previos al partido una fuerte y sonora pitada. Desde Televisión Española, Telepedro, pues el veterano comentarista Juan Carlos Rivero definió esto como un acto de libertad de expresión. Evidentemente, si no tiene sanción, si no se considera una infracción grave el hecho de pitar al himno nacional, pues esto es libertad de expresión. Si un sector de una afición, por ejemplo, se dedica a llamar a Vinicius mono, pues eso ya no es libertad de expresión, eso es un delito de odio. De odio a los buenos jugadores será. Bueno, pues libertad. Si otro sector de los estadios empieza a gritar musulmán el que no vote, pues eso también es libertad de expresión. Pero parece que no, que eso tiene que ser un delito de odio. Juan Carlos Rivero, como digo, pues un apesebrado del poder, como tantos y tantos periodistas de Radio Televisión Española. Destaco además que la afición de la Real Sociedad tenía la consigna de exhibir icurriñas
en el momento del acto del himno, consignas que dio el jefe político del brazo político de ETA, Arnaldo Otegi, al cual además se le premió con una camiseta de la Real Sociedad firmada por todos los jugadores. ¿Cómo tiene que ser la plantilla de un equipo de fútbol para que todos los jugadores firmen la camiseta del líder político de un grupo terrorista que asesinó en Guipúzcoa a más de 120 personas? Y además la afición hizo una especie de mosaico recordando a un seguidor de la Real Sociedad que fue asesinado en Madrid, en un partido que se jugaba contra el Atlético de Madrid. Esto debió ser en aquellos bajos de la M30 que pasaban bajo el estadio. Pues ahí, por lo visto, fue apuñalado un guipuzcoano llamado Aitor Zabaleta en una pelea que mantuvo con gente, pues, de esos que llaman ultra. Aunque los hechos fueron hace unos 20 años, creo recordar, pues dado que se enfrentaban con el Atlético de Madrid, formaron ese mosaico en recuerdo de esta persona. Recuerdo además en aquellos tiempos un señor llamado Esteban Ibarra, de una asociación llamada Jóvenes contra la Intolerancia, que sigue funcionando, aunque 30, 40 años más tarde ya no son tan jóvenes, siguen llevándose la subvención, Esteban Ibarra y sus amigos de Jóvenes contra la Intolerancia. No quiso, sin embargo, la afición de la Real Sociedad de San Sebastián recordar a José Antonio Miquel Santamaría Vaqueriza, un jugador que militó en la Real Sociedad de San Sebastián, nacido en el año 1946 y que fue vilmente asesinado por la ETA de un tiro en la cabeza el 19 de enero de 1993. Fue futbolista de la Real Sociedad Española, de la Real Sociedad de San Sebastián, perdón. Tras retirarse del fútbol, tuvo una destacada carrera como empresario en el sector de la hostelería y la ETA le pegó 2 tiros en la cabeza. ¿Por qué? Pues seguramente por no querer pagar el mal llamado impuesto revolucionario. Sin embargo, en recuerdo de José Antonio Miquel Santamaría, no hubo ningún mosaico por parte de la afición donostiarra. Con relación a la pitada del himno, pues el diario Marca publicó unos párrafos, lo llaman editorial, pero bueno, ni siquiera podría considerarse como un editorial, y dice así: la final de Copa del Rey deparó el sábado de nuevo un espectáculo excepcional. La lucha deportiva fue emotiva y la ciudad de Sevilla albergó múltiples muestras de convivencia ejemplar entre ambas aficiones. Bueno, eso lo dice, la convivencia ejemplar no se vivió desde luego en las carreteras que transitaban hacia Sevilla. La mancha llegó en los prolegómenos del encuentro con la pitada al himno nacional, al himno español, una actitud que se ha hecho tristemente habitual en este partido cuando la política le mete un gol al deporte. Algo se está haciendo mal o no se está haciendo nada cuando se reviste de normalidad pitar el himno de España en un evento de esta resonancia. Enmascararlo en una supuesta demostración de libertad de expresión puede inducir a que se piense que todo vale. Lo mismo sucede cuando se silba el himno de otro país o se ofende a un colectivo, como ha sucedido recientemente en algún partido de la selección española. Yo creo que esto es en referencia al de musulmán el que no vote. Si una parte de la afición entiende que un himno no la representa, lo que debe hacer es guardar silencio y respeto. No es obligatoria la adhesión y es lógico admitir la discrepancia dentro de unos límites. Es una simple cuestión de educación. Como no es la primera vez que sucede, ha llegado la hora de tomar medidas. Ensuciar gratis el espectáculo de esta manera es una victoria para los irrespetuosos y maleducados. Las autoridades deportivas deberían estudiar la manera de cortar radicalmente esta tradición que lanza un mensaje nocivo al mundo sobre este país y su manera de entender el deporte y las instituciones. Es el momento de incluir este tipo de ofensas en el código disciplinario o en las normas de competición. Si pitar el himno conlleva una sanción de 1 año sin jugar el torneo más
de uno se lo pensaría. Hagámoslo. Además, obligaría a los clubes a disuadir y promover campañas que insten a sus radicales a resistir sobre este tipo de prácticas. Pitar el himno nacional no es un deporte. Basta ya. Bueno, esta es la parrafada que lanza el diario Marca, proponiendo, como hemos leído, un año de sanción sin poder jugar la Copa al equipo que pite el himno. Pero como estas cosas luego se normalizan me refiero crear normas que sancionen este tipo de cosas y luego no se cumplen, pues ¿para qué vamos a hacerlo? Estoy acordándome, por ejemplo, de la sanción de un año sin jugar la Copa del Rey al Barça, que nunca cumplió porque no quiso jugar una semifinal contra el Atleti porque dice que no tenía jugadores suficientes, como si no hubiera cantera en el Barça B o algo así. Bueno, en relación a lo de pitar el himno, pues lo que es una vergüenza es que el rey de España no dijese después del himno: yo me voy a mi palacio porque ante esta gentuza que no me respeta a mí como rey y no respeta a su país en cuanto al himno nacional, no merecen que yo esté aquí y que le dé la copa, por lo tanto, el Moreno Bonilla de turno. En este caso, como en el Sevilla, pues sería el Moreno Bonilla el que tendría que haberle dado la copa y el rey haber cogido, darse la vuelta, salirse del estadio y marcharse en su Falcon o su helicóptero a la zarzuela. Pero el rey permaneció impertérrito y con una leve sonrisa, como si le hubiese hecho cierta gracia. Destacaré también lo que dice en relación a este particular de la afición de la Real Sociedad el periodista Eduardo García Serrano, y después haremos una pausa. Así que ese es el hecho que habría que comentar con relación al pasado fin de semana, con relación a la Copa del Rey de Fútbol. Escuchamos a Eduardo García Serrano y hacemos una pausa. Estos hijos de puta, a Cuba, a 100 metros del lugar donde el matrimonio Jiménez de Ferrer fue asesinado, a cantar Viva ETA, puta España y Viva ETA, sin que nadie, la policía de Miranda haya hecho absolutamente nada para silenciar esa infamia. Eso te da el nivel de la atonía del pueblo español. El matrimonio Jiménez de Ferrer, que fue asesinado de una manera especialmente cruel. Le pegan 2 tiros a él. Cuando su mujer lo abraza en llanto porque está desangrándose, muerto ya, el hijo de puta de ETA que le ha pegado 2 tiros en la nuca, vuelve sobre sus pasos y para no dejar testigos le pega 2 tiros en la cabeza a la mujer que está vacunando en llanto a su marido. O sea, es una cosa estalinista, maoísta, una cosa atroz. Bueno, pues llegan estos hijos de puta de la Real y se ponen a cantar Viva ETA, Gora ETA y puta España a 100 metros de donde fueron asesinados. Y no pasa nada. No pasa nada. Atención, enfermos del estómago. Según datos verídicos que obran en nuestro poder, es sorprendente el número de enfermos del estómago que cada año se curan con Polga. Este producto, descubierto por un eminente farmacéutico español, se ha demostrado que neutraliza en pocos minutos la acidez del estómago, causa principal de las digestiones pesadas, dolor, ardor y peso del estómago, así como de los vómitos, eructos agrios y mal sabor de boca. Deja de sufrir. Comprimidos Volga. Bien, en el capítulo obituario toca decir que se cumplió esta semana, concretamente el miércoles 22 de abril, los 9 años desde el fallecimiento del ciclista italiano Michele Scarponi. Como sabéis, falleció a la edad de 37 años atropellado por una furgoneta. El conductor era del mismo pueblo en el que él residía. En su palmarés cuenta con el reconocimiento como vencedor del Giro 2011 por motivo de la descalificación de Alberto Contador. En aquel año militaba en el equipo Lampre Farnese Vini. En el año 2016, Scarponi corrió el Giro de Italia, donde fue pieza fundamental en las etapas de alta montaña para que su compañero Vincenzo Nibali, el Squalo, ganara la carrera con el equipo Astana.
En agosto de ese mismo año, 2016, fue líder de su equipo en la Vuelta a España, donde ocupó el puesto 11º en la clasificación general. Ya en el año 2017 ganó una etapa en el Tour de los Alpes y tenía previsto acudir al Giro de Italia como líder de su equipo por baja de Fabio Aru, quien sufrió una lesión de rodilla que le impedía estar preparado para competir en la Corsa Rosa. Pocos días antes de iniciarse la Vuelta Italiana, después de ese Tour de los Alpes, y mientras entrenaba, un conductor de una furgoneta Fiat Iveco lo arrollaba sin posibilidad de reanimación. El conductor, vecino de su misma ciudad, se llamaba Giuseppe Iaconi, un carpintero de 57 años de Filotrano, el mismo pueblo que Scarponi. El accidente ocurrió, como hemos dicho, ese día 22 de abril de 2017, y cuando Iaconi, al volante de su furgoneta, no respetó la prioridad de paso en un cruce y arrolló a Scarponi. En un primer momento el conductor declaró que el sol le había cegado, pero durante la investigación reconoció que estaba viendo un vídeo en su teléfono móvil en el momento del impacto. La investigación por homicidio involuntario se cerró unos meses después porque el propio Iaconi, el conductor, falleció a causa de un tumor cerebral en febrero de 2018. Quién sabe si la enfermedad vino por el disgusto y la preocupación por lo de estar viendo vídeos con el móvil mientras conducía. Scarponi era conocido como el Águila de Filotrano, lo que me recuerda al apodo de Martín Bamontes, pero entre los compañeros de él se le conocía como Scarpa, que significa zapato. Dejó viuda y 2 hijos menores de edad. Todavía me escuece la crónica del periodista Carlos Arribas en El País cuando al día siguiente, para dar a conocer la noticia, no tenía otra ocurrencia que relacionar su nombre con el caso u Operación Puerto. Los únicos sancionados deportivamente en aquella Operación Puerto fueron Jan Ullrich, Iván Basso, Alejandro Valverde, George Jacques, Michele Scarponi y Gianpaolo Caruso, solo por sospechas o confesiones, ya que las pruebas, principalmente las bolsas de sangre, no se entregaron hasta 2016 tras dictaminarse la sentencia final, cuando el posible delito deportivo ya había prescrito. Pero ese es un asunto que habría que tratar en otro momento. También me he enterado ahora que ese loro o guacamayo, el ave ese con el que Scarponi se hacía vídeos a veces mientras que montaba en bicicleta, le llevaba en el hombro como aquel pirata de Pipi Calzas Largas que llevaba un loro en el hombro, pues ese loro parece ser que ha fallecido también en el año 2025, pero es una cosa de la que me he enterado de rebote y sin querer saberlo. El otro día decía un cura que es que les damos ya más importancia a las mascotas que a las personas, que a los hijos, y tenía cierta razón. Y eso es lo que podemos contar de este aniversario, el 9º aniversario de la muerte de Michele Scarponi. Que descanse en paz, dale al Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues no hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido en bicicleta con mis compañeros y amigos. Mientras tanto, les recomiendo que hagan como contestó John Rambo a la pregunta del coronel Truman. ¿Cómo vivirás, Johnny? Le contestó: viviré día a día. Pues eso, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí, porque es muy posible que sea mentira. El que les habló, Óscar Barbado, se despide de todos ustedes. ¡Viva Rusia! ¡Viva Cristo Rey!
protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Por miles sus hijos cayeron destrozados y eran soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies. Vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.